Con mucha alegría, vuelve también hoy aquí a La Mañana en Camino el contador Marcos Soto, que es el decano de la Business School de la Universidad Católica, la Escuela de Negocios, y también socio director de Civil Soto Consultores, que acaba de cumplir 5 años. Así que con Marcos tenemos razones de sobra para estar con mucha ilusión y con mucha alegría recibiéndole. Buen día y bienvenido, Marcos. Buenos días, Alejandro. Buenos días a toda la audiencia de Diamante. Bueno, gracias por aceptar la invitación. En todo caso, yo decía más temprano que, bueno, y felicitaciones por los 5 años de la consultoría. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un orgullo estos últimos 5 años de crecimiento, de ratificación de un camino que hemos emprendido junto con mi socio de independencia profesional. Claro. y de crecimiento, ¿no? No me gusta aún que para vos implique llover sobre mojado, dejar a nadie afuera. Cuando hablamos de una consultoría, y cuando hablamos de una consultoría de estas características, estamos hablando de una empresa que orienta ¿a quiénes y en qué circunstancias? A muy grosso modo. Bueno, muy grosso modo es una empresa que trabajamos hoy más de 20 profesionales, 25, entre contadores, abogados, escribanos, y tenemos servicios legales, notariales. Bueno, cuando alguien, un cliente, un amigo, un contacto quiere, por ejemplo, mudarse, entonces comprar un inmueble, etcétera, siempre aparece el escribano. Pero no un señor que quiere mudarse a otra casa, es como una empresa más bien. No, también trabajamos con personas físicas, digamos, bien. ¿No? Sí, y con emprendedores. Entonces los emprendedores también precisan todo un empuje y una estructuración legal, y después un acompañamiento de liquidación de impuestos y de contabilidad y liquidación de sueldos. Está todo el tema de las valuaciones de empresas, cuánto vale mi negocio, cuánto vale mi empresa, si pretendo venderla o pretendo comprar un negocio, entonces cuánto vale. Bueno, hay que evaluarlo, y eso es un trabajo técnico. ¿Es un emprendimiento muy grande, millonario? ¿Puede ser la persona que tiene de pronto un kiosco? No, hay de todo. Tenemos de todo, en realidad. Tenemos de todo. Trabajamos mucho con gente que viene de afuera, muchos argentinos, brasileros, de Chile, pero también a nivel local, ¿no? Trabajamos, y una persona que agarra un dinero que de pronto se van acercando murió el tío abuelo y resulta que era más millonario de lo que pensábamos, o ganó la lotería, o finalmente salió el pase a Italia. Esas cosas que no le pasan a nadie. Esas cosas que no le pasan a nadie, ¿verdad? Y que de pronto se encuentra frente a un flujo de dinero que nunca había soñado, y además una cosa que yo siempre digo que no debe ser pavada, no sabe ni cómo manejar, porque ¿qué hago yo con este dinero? ¿Esa consultoría ustedes la darían? Sí, también hacemos. Es para un amigo, ¿no? Mentira. No, se asesora sobre las opciones de inversión que hay en Uruguay, se acompaña. Nosotros lo que tenemos de particularidad, Alejandro, es la cercanía, y eso lo planteamos siempre como un diferencial dentro del quehacer profesional. Es decir, estamos cerca del cliente y tratamos de, una vez que sos cliente del estudio, de la consultora, ser fuente de solución para las cosas que tenés en la agenda. Nos han pasado cosas curiosísimas, por ejemplo, tenemos algún cliente argentino que se ha venido a vivir a Uruguay, por ejemplo, y tener que tramitarle el pasaporte al perro para que pueda entrar el perrito, yo qué sé, esas cosas tan domésticas. Sí, también. Pero también porque claro, el cliente precisa todo, ¿no? Precisa entender dónde invertir, cómo funciona una empresa, cómo funciona Y además, acá me tenés que ayudar, porque por lo que veo también hay un fuerte componente emocional, psicológico, en el buen sentido, ¿no? Justo recién hablábamos de psicología con Álvaro. Cuando uno ingresa a un estadio distinto, todo es novedad, todo es posible fuente de entusiasmo, pero todo también es posible fuente de angustia y de estrés porque no se sabe cómo hacerlo. Exacto. ¿Verdad? Puede ser algo muy simple, pero bueno, estás cargado con un montón tiene problemas, de pronto tiene una inversión de millones de dólares y está porque el perro no sé qué. Exacto. Loco, el ser humano en algún momento no discrimina ¿no? Sí. Y necesita que alguien le diga, dale. Sí, dale, son 2 papeles. Yo me encargo. Exacto. Y entonces ahí surgimos como una fuente de solución a los problemas de los clientes. Obviamente, problemas vinculados a nuestro quehacer, temas financieros, temas económicos, temas de impuestos, temas legales, temas notariales, en fin, es entretenido. Bueno, quiero decirles que ni por asomo a Marcos se le ocurrió que íbamos a hablar tanto de su consultoría.
me quedé pensando el otro día cuando hablamos y ¿de qué será esto? Pienso que a la gente puede a lo mejor interesarle. Bueno, mira, me gustaría que habláramos de Milei, de lo que representa desde el punto de vista económico, su corriente económica, ideológica, filosófica, etcétera, porque creo que muchas de esas cosas a veces están taponeadas, eclipsadas por el personaje en sí mismo y todo lo que le rodea, atravesado además por la realidad argentina que también es paradigmática en muchos sentidos, ¿verdad? Y me gustaría como que ir al corazón duro del concepto ideológico propiamente dicho. Pero antes, no quiero desaprovecharte a propósito de tu visita aquí en La Mañana en Camino, y quiero citarte las portadas, por ejemplo, de Clarín hoy, ajuste clásico, devaluación suba de tarifas y de tasas más cepo, primeras medidas después de la debacle en las PASO. Esto lo dice Clarín. Recordemos que en Argentina, bueno, en Uruguay también, el sesgo de los medios de comunicación es muy explícito, entonces uno a veces tiene que hacer como una discriminación entre lo que realmente te están informando y lo que realmente quieren, ¿no? Pero bueno, el dato objetivo es que hubo una devaluación. La Nación también publica, tras el revés en las PASO, el gobierno devaluó un 18% y se dispara el dólar. Este es otro asunto. Y página 12, mucho más cercano en muchos aspectos al gobierno, dice: el peso pierde peso. Más allá de estos sesgos, lo cierto es que hubo una devaluación, ¿no? Sí, hay que recordar que en Argentina tenemos lo que llamamos un control de cambios, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, que hay acceso libre a la divisa. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central, porque hay escasez de dólares, el Banco Central argentino controla la moneda norteamericana, controla la circulación de la moneda norteamericana, controla el acceso a la moneda norteamericana y le pone un precio. Lo que llamamos el dólar oficial, le pone un precio a la moneda. Cuando hay restricciones... En un tiempo en Uruguay ocurría así también, sí, ¿verdad? También, sí, y después hubo lo que hemos llamado el último tiempo, previo a la libre flotación, teníamos por ejemplo las bandas de flotación del dólar, si se acuerdan, ¿no? Donde el Banco Central se comprometía a comprar y vender si el mercado llegaba a un piso o a un techo. En este caso, en realidad, es un tipo de cambio fijo que establece el Banco Central, y cuando tenés restricciones en un mercado X, en un mercado de un bien o de una divisa, y un precio fijado que está por fuera de la oferta y la demanda, lo que tenés en realidad, o lo que empiezan a surgir, son mercados paralelos o mercados negros, ¿no? Es decir, bueno, claro, la gente quiere igual acceder a los dólares, aunque el central no se los venda. Entonces aparece lo que llamamos el dólar blue, ¿no? Que es el mercado paralelo de acceso al dólar. Lo que pasó ayer fue... y esto es una lectura, es una decisión postergada del gobierno argentino. No es casualidad que haya sido el día después de las elecciones. Es una decisión postergada en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Argentina, por la carencia y la escasez de dólares que tiene, está urgido de un acuerdo con el Fondo Monetario porque no tiene acceso a los mercados, ¿no? Es decir... esto siempre es como una cebolla, ¿no? Puede ir destapando capas. Sí. Pero recordemos que cómo entran dólares a una economía, y bueno, pueden entrar vendiendo más de lo que compro, es decir, exportando más de lo que importo, tanto sean bienes o servicios. Que haya inversiones, es decir, como pasó en Uruguay, por ejemplo, inversiones grandes, inversiones fuertes. Hay empresas que están invirtiendo en mi país, entonces vienen con dólares para invertir y después los cambian a pesos para poder pagar sueldos, pagar etcétera. Otra alternativa es que recibir remesas, por ejemplo, que es muy frecuente en países de Centroamérica, familias que han emigrado o se han desintegrado, y una parte relevante de los que han emigrado envían sus salarios al país de origen para sustentar a sus familias. Y lo envían en dólares. Y lo envían en dólares. Las rentas que tiene, por ejemplo, mis empresas en el exterior. Entonces, por ejemplo, cuando hay países que tienen muchas empresas en el exterior, caso de Estados Unidos o mismo los países europeos, tienen empresas en varios países del mundo. Cuando esas empresas tienen renta y la renta vuelve, la ganancia vuelve al país de origen, bueno, entran los dólares en esa economía. Y por último, también te pueden entrar dólares en la economía si el mundo te presta. ¿Se entiende? Sí. Y te puede prestar por dos vías: que haya no residentes depositando en tu sistema financiero, ¿no? Porque llevan tus dólares y los depositan en tus bancos, o
que el propio Estado emita deuda, emita lo que llamamos bonos o bonos del Tesoro, emite bonos, emite deuda, y el mundo compra esos bonos prestándote dinero. ¿A cambio de qué? Obviamente el compromiso de devolver la plata y a cambio de una tasa de interés. ¿Se entiende? ¿La tasa de interés de qué depende? Y depende del riesgo de que o el riesgo observado de que esa economía sea capaz de devolver lo que te estoy prestando. Sí, claro. ¿Se entiende? Por tanto, cuando el riesgo empieza a subir porque las condiciones en la economía doméstica se empiezan a deteriorar por alguna razón, la tasa de interés que pide o exige el mercado es más alta. Bueno, a Argentina le empezó a pasar eso, es decir, los mercados empezaron a visualizar una situación de riesgo, si no le voy a prestar a Argentina porque hay riesgo de que no me pague, entonces vamos a exigir una prima de riesgo más alta, esto es más intereses, por tanto hoy Argentina tiene básicamente restringido el acceso a los dólares del mercado internacional por el riesgo que genera su economía. Entendido. Volviendo a lo del comienzo. Para hacer simplemente un paralelismo, muy diferente a la situación de Uruguay, que ya vive hace casi 20 años, en el que su economía se ha ganado cierto prestigio y hace que uno pueda emitir deuda, y en general el mercado, no necesariamente a tasas altísimas, compra esa deuda, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, Uruguay ha respetado mucho sus compromisos. De hecho, la propia salida de la crisis del 2002 fue respetando a lo que se había comprometido. En forma muy distinta justamente a Argentina, exactamente, ¿verdad? Y a partir de ahí siempre ha respetado los compromisos, ha tenido cierta disciplina fiscal Uruguay a lo largo de los años, con independencia de los gobiernos, ha tenido un ratio de deuda-producto absolutamente manejable. ¿Esto qué es? Bueno, cuánto debe el país versus lo que produce, ¿no? Claro. Eso es un ratio que se observa mucho. Las calificadoras de riesgo, que son aquellas empresas que miden el riesgo de las distintas economías, observan mucho tanto el déficit fiscal, es decir, cuánto más gasta el Estado de lo que puede, y cuánto debes versus lo que producís. Exacto. Es lo que llamamos ratio deuda-producto. Bueno, Uruguay tiene ese famoso grado inversor, ¿no? Exactamente. Hace unos años Uruguay volvió a ese escalón de grado inversor, que son economías de riesgo muy bajo, ¿sí? De la percepción del riesgo, la calificación del riesgo de estas economías es bajo, que quiere decir que van a cumplir o que probablemente cumplan o no tengan problemas para cumplir sus compromisos, y por tanto la tasa de interés es baja. Uruguay hoy es el país con menor riesgo percibido, observado en toda América Latina. Entonces, obviamente, es un estatus muy diferente al argentino. Entonces, Argentina, como no tiene ese estatus, sino todo lo contrario, digamos, no puede emitir deuda a nuestro estilo, porque el mercado no está interesado en comprársela. Exactamente, lo que llamamos, o lo que podríamos llamar deuda soberana. Eso. Que quiere decir que, bueno, yo emito deuda y con lo que recaudo hago lo que quiero, básicamente. Ahora, cuando tenés que acudir o tocarle la puerta a un organismo internacional, a un organismo multilateral, como es el Fondo Monetario, podríamos decir que esa deuda ya no es soberana, sino que es una deuda condicionada. Sí. ¿Qué quiere decir? Te voy a prestar, te voy a dar, porque es mi cometido, es decir, prestar dinero en situaciones de crisis o situaciones complejas, te voy a dar ese dinero, te voy a dar esos fondos, a cambio de que cumplas con determinadas medidas, a cambio de que implementes determinados objetivos de política económica. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque la forma que entiende, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, de que Argentina pueda devolver ese dinero, es implementando determinadas recetas o determinadas medidas de orden económico. A veces es el Fondo Monetario, para que la gente no quede afuera, y a veces son otros organismos, ¿no? Banco Mundial, Banco Interamericano. Hay varios organismos multilaterales de crédito que lo que tienen como cometido principal es fomentar el desarrollo de los países y en algunos escenarios salvarlos de situaciones caóticas. Y en este caso el Fondo Monetario, el acuerdo o el diálogo que está teniendo el gobierno con el Fondo Monetario del gobierno argentino, era justamente esto. El Fondo Monetario exigía una devaluación porque estaba habiendo un atraso no reconocido, un atraso cambiario fuerte no reconocido en Argentina, y un incremento de las tasas de interés para intentar de algún modo enfriar la economía argentina y empezar a controlar la inflación. O sea, que circule menos dinero, dinero argentino, digamos,
en el mercado, en la plaza. Exactamente, es decir, encarecer los créditos, encarecer el valor del dinero para que el consumo, incluso también los créditos comiencen a reducirse. Esto tiene que ir acompañado, lógicamente, de la búsqueda de un mayor equilibrio fiscal. Hoy Argentina tiene problemas de déficit fiscal importantes y esto está generando... Fíjate, Alejandro y la audiencia, cómo se financian los gobiernos, cómo se financian los gastos del Estado cuando son mayores a los ingresos, ¿no? Cuando tenés un déficit. Uh-huh. En tu casa, vos tenés un salario, en general hay un salario, y tenés gastos, ¿no? Y en general tratás de gastar más o menos lo que te entra, ¿sí? Y si tenés que gastar más por alguna razón, pedirás un crédito, pedirás, ¿no? Pedirás un préstamo, si te lo dan, podrás afrontar esos gastos. En los gobiernos pasa lo mismo, con una excepción bastante singular, que es que vos imprimís los billetes. Entonces, si te faltan billetes, es muy tentador mandar imprimir. Claro. ¿Se entiende? Para cubrir y pagar tus gastos. Como que en casa tuviéramos una impresora. Claro. Entonces, decís, bueno, uy, llegó la UTE. Me falta, imprimo billetes. Claro. Eso no lo podemos hacer, pero los estados, los gobiernos sí. Los gobiernos sí, y es muy tentador. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es más fácil imprimir billetes que cortar el gasto. ¿Se entiende? Porque cuando uno recorta gasto, algún callo pisa. Cuando uno imprime billetes, el efecto se tarda en ver. Y como el dulce pica los dientes, cuando vos recurrís sistemáticamente a la impresión de billetes, lo que estás haciendo no estás creando riqueza, lo que estás haciendo simplemente es que haya más papelitos de colores que se llaman peso argentino, pero esos papelitos de colores no representan una creación genuina de riqueza, sino que lo que hacen es haber más papeles. Y cuando hay más papeles de lo que debería haber, valen menos. Y por lo tanto, eso es inflación. Inflación, claro. Pero entonces, mira qué divino, y además la forma tan clara en que lo planteaste. Pero entonces, en Argentina, ya sé que una de las posibles respuestas es que no hay una única razón, ¿no? Pero lo que explica la muy alta inflación que tiene es que sobran pesos argentinos, siguiendo esa lógica, o es que en realidad faltan dólares, que también puede ser el otro costado, ¿no? Sí, son las dos caras de dos monedas diferentes. Igual. La esencia y el origen del problema inflacionario en Argentina, yo creo que es monetario, y es esto, es que el gobierno ha financiado sistemáticamente sus déficits a través de mayor emisión, claro. Es decir, mayor cantidad de moneda cuando no hay fundamentos para hacerlo. Claro. Obviamente, ¿por qué tiene que recurrir a la emisión, a la impresión de billetes, a la impresión de pesos argentinos? Y bueno, tiene que recurrir allí porque la economía no está generando los recursos, entre otras cosas. No entran dólares porque no hay un dinamismo en su cuenta corriente, etcétera. O sea, no está entrando los dólares suficientes como para que la actividad logre, o el Estado logre recaudar para financiar la estructura de gastos que tiene. Y entonces estoy pensando en este fenómeno que seguramente un poquito la aguja, no me doy cuenta cuánto debe mover, y es que Argentina está recibiendo, como decíamos en el barrio antes, carradas de turistas argentinos, brasileros, chilenos, uruguayos, quise decir en el arranque, ¿no? Turistas uruguayos, ¿no? Es más, creo que de hecho, por primera vez el gasto fundamental de turistas es uruguayo, que creo que no sé si es un fenómeno muy común, porque aunque seamos muchos, siempre somos menos que los brasileños o los chilenos cuando vamos, pero ahora me parece que se está dando al revés, ¿no? Ahora bien, por un lado puede decir, nosotros vamos allá y para Argentina es buena noticia porque empieza a recibir dólares, ¿no es cierto? Pero a su vez, nosotros recibimos pesos, los turistas que vamos, pero son pesos que dejamos ahí mismo. Uh-huh. Por lo tanto, me da la sensación como que la cuenta, el equilibrio del desequilibrio se mantiene. No, a ver, cuando van extranjeros o cuando vienen extranjeros a Uruguay, es decir, cuando hay turismo, lo que se llama es que hay una exportación de servicios. Uno lo tiene que visualizar como si fuera una exportación. Una exportación, claro. Sí, claro. Entonces,
un restaurante en ese momento está exportando. Sí, está vendiendo. ¿Por qué? Porque está recibiendo dinero que viene de afuera. Claro. En este caso, que viene de Uruguay. Y funciona igual. Es decir, los dólares... O sea que para ellos, dentro del problema, que vayan muchos turistas es una buena noticia. Claro, porque entran muchos dólares a la economía. El gran problema de todo esto es que la inmensa mayoría, salvo por alguna una medida que se tomó, pero muchos de los dólares que están entrando hoy a la Argentina entran en un mercado paralelo, claro, en un mercado no oficial. Entonces, esos dólares seguramente vayan para decirlo claro, el Estado no los está recibiendo. El Estado no los está recibiendo y la gente posiblemente los esté atesorando abajo del colchón, porque también hay un tema en el sistema financiero. Entonces, por eso es que uno siempre es probable que tenga amigotes que en lugar de ir a un arbolito cualquiera, que igual el fenómeno funcionaría más, dice, tráeme porque yo te hago igual mejor que el arbolito. Exacto. Y a mí me sirve porque junto a dólares que me cuesta obtenerlo. Exacto, y los van apartando. Decía que hay una gran mayoría, porque en realidad, como el gobierno empezó a visualizar esto, puso el dólar tarjeta. Entonces hoy si compras con tarjetas de crédito en Argentina y qué sé yo, tarjetas internacionales en Argentina, te hacen una cotización muy parecida a lo que es el dólar blue o el dólar paralelo. Entonces, en definitiva... Ya no tenés que meterte en una galería medio oscura, eso. Exacto. Además pagás sin tener la plata en el bolsillo, que siempre da inseguridad. Exacto. Pero esa es una buena acción que tuvo el gobierno, digamos, lo visualizó. Es como legalizar lo ilegal, digamos, o el mercado negro. Sí, es entender cómo está funcionando la realidad. Claro. Uno tiene que ver al gobierno argentino como un gran... es como una gran canoa llena de agujeros, se está hundiendo y cada medida que ponen un dedito para tapar, pero bueno, se está quedando sin dedos. ¿Para qué quiero llegar a Milei? Pero para terminar, ¿y por qué? Pero igual estuvo muy bien esto, estuvo muy bien porque, vamos, en parte explica todo lo otro, ¿no? Sí. ¿Y por qué el gobierno devalúa? Es decir, porque vos dijiste de alguna manera era esperable post elecciones. ¿Por qué uno puede suponer que esto desde el punto de vista de la perspectiva electoral, teniendo en cuenta que el ministro de la Economía es ahora precandidato, no iba a decir, el candidato del oficialismo, ¿no es cierto? ¿Por qué esto podría ser un gesto económico favorable para sus ambiciones electorales? No, para nada. Por eso lo postergó. Es decir, para las grandes mayorías, cuando se habla de devaluación, uno lo que tiende a creer es que se está devaluando la economía, se devalúa mi salario, se me va a encarecer los bienes importados, se me va a encarecer un pasaje para vacacionar en el exterior, todo eso significa lo chico y lo grande de cada uno, ¿verdad? Exacto. Entonces, entiendo que Massa, siendo candidato y ministro a la vez, lo que intentó hacer fue postergar lo máximo posible esta decisión. Es una decisión que tiende a favorecer al sector exportador en búsqueda de cierta dinamización de la economía. ¿Y cuándo lo hace? Lo hace el día después. Claro. No lo hace en un mes después, lo hace el día después, que es el día justo para poder hacerlo. El que está más lejos de octubre. Exacto, está más lejos de octubre. Entonces, no había otro día para hacerlo. Y además, y esto también ha trascendido, también generó como la sensación, y esto es una percepción y es una lectura de la realidad, generó la sensación de que hubo como una sobrereacción de los mercados por el nerviosismo que genera la opción que terminó triunfando el domingo, ¿no? La de Milei. La de Milei. Entonces dice, miren, cómo se dispara el dólar, cómo esto no sé qué, porque en realidad esta opción representa... Es este personaje el que provoca esto. Que provoca esto y genera un nerviosismo generalizado, ¿no? Es que seguramente, acá ahora sí me tenés que ayudar y entramos de lleno luego de la pausa, es que probablemente Milei representa cosas para los mercados que no sé si son del todo bienvenidas, ¿verdad? No sé si Milei es el mejor, la figura que más tranquila deja a los mercados. Demos por hecho que todo lo cercano a lo K no es bienvenido por los mercados. Alguna vez incluso vamos a tener que hablar de qué significa y de qué hablamos cuando hablamos de los mercados y por qué le damos tanta
autoridad electoral en los hechos termina siendo a alguien que en definitiva no es ningún poder del Estado, ¿no es cierto? Correcto. En Argentina es muy común. Por suerte en Uruguay quizás por dimensión no lo tenemos tan asimilado. Bueno, asumió el ministro, vamos a ver qué dicen los mercados, pero los que tienen que hablar son los ciudadanos, el poder legítimo en el pueblo, ¿o no? No el mercado, que decide si voltea o no voltea un ministro, porque mañana voltea un presidente, que ya ha pasado, por otra parte, ¿no? Tema aparte, otro día lo No, pero parte de lo mismo, porque ¿por qué se recurre siempre a esto que dicen los mercados o qué opinan los mercados o que no sé qué, que es como una entelequia que no sabe qué es? Es en realidad lo que hablamos hace un rato. Si vos tenés que recurrir al mercado para financiarte, porque gastás más de lo que tenés, sí. El mercado tiene que confiar en vos. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, porque te tiene que prestar, vos le vas a pedir prestado a ese mercado. Por eso es esa relevancia, es un poco la tiranía de los recursos escasos. Es decir, bueno, como no tenés todos los recursos que tenés, vas a tener que acudir a ese mercado para hacerte de los fondos. Por eso, entender cómo funcionan los mercados y proyectar confianza siempre es relevante, más allá de cuestiones ideológicas. Justamente desde ese lugar volvemos luego a la pausa para ver en qué cosas económicas cree Milei. Y cuando digo económicas, un ruidito interno se me arma, porque soy de los que cree que hablar de la economía muy despegada de todo lo demás me parece que es un error hasta antropológico, sociológico, ¿no? Como si no tuviera que ver con las esperanzas, los sueños, las angustias, los anhelos de los ciudadanos, ¿verdad? La economía. Pero lo vemos luego en la pausa también, ¿está? Con gusto. Estamos conversando con Marcos Soto. Estamos hablando con el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay y estamos hablando de qué enseñanzas nos deja lo que ocurrió en las PASO Argentina, pero también los posicionamientos conceptuales, ideológicos, en particular del candidato que más votos recibió, Libertad Avanza, Javier Milei. Ya venimos. Y con relación a Milei, Libertad Avanza y los libertarios, desde el punto de vista conceptual, porque es un asunto sobre los cuales me parece el público, por lo menos el público de Uruguay, no eran conceptos que manejáramos tan intensamente como se manejan ahora. ¿Vos qué tenés para decirnos casi en tu condición de profesor, Marcos? No, bueno, primero que en realidad está bien, digamos, está bien. Es real que que en general no lo escuchamos por estos lados, porque es una posición bastante radical, ¿no? Repasemos un poquito. Mucho más radical de lo que popularmente o algunos actores políticos o sociales llaman como el neoliberalismo, ¿no? Exacto. Que también es muy discutible si alguna vez estuvo o está en el Uruguay representado, por lo menos en gestos de gobierno, ¿verdad? Sí, a mí me gusta ver estas cuestiones que son de filosofía política, obviamente de filosofía económica, porque todo tiene que ver con todo. Y también lo que vamos a llamar un poquito más adelante lo que son los límites morales de todo esto, ¿no? Para empezar, en el mundo, salvo contadas excepciones, estamos bajo economías de mercado. ¿A qué se llaman las economías de mercado? Y bueno, donde básicamente el mercado, la oferta y la demanda determinan un montón de situaciones, un montón de casuísticas dentro de la sociedad, ¿sí? Vos, Alejandro, trabajás en determinados lugares a cambio de un salario, ¿no? Es decir, entonces ese es el precio de tus horas, ¿ah? Y bueno, hay empresas que demandan esas horas, ¿no? Versus la oferta que vos querés aportar hacia ese mercado. En fin, en ese mercado de trabajo puntual vinculado a los medios de comunicación, por ejemplo. Es decir, estamos dentro de una sociedad, estamos dentro de sociedades de mercado donde la distribución de la riqueza termina siendo de algún modo delegada al mercado, al equilibrio de la oferta y la demanda de los distintos factores que operan en una sociedad, trabajadores, capital, etcétera. Así funciona el mundo hoy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? Desde nuestro punto de vista, y esto hay amplia literatura, el mercado tiene fallas. Es decir, el mercado no logra solucionar todos los problemas que tienen las sociedades contemporáneas. ¿Por qué? Porque al mercado, a esa relación entre la oferta y la demanda, no le interesa solucionarla, porque el mercado, entre otras cosas, lo que busca es
encontrar equilibrios entre quien ofrece y quien demanda, buscando un beneficio propio, ¿no? Un beneficio individual. Y eso es una visión muy utilitarista, es decir, si hay un acuerdo entre un oferente y un demandante y está todo bien. Eso es como una visión macro. Ahora, ¿qué pasa? Como les comentaba, los mercados o el mercado o una sociedad de mercado encuentra fallas. Por ejemplo, el mercado en general no estaría dispuesto a hacer espacios públicos. ¿Por qué? Claro. Porque no hay ninguna renta vinculada a un espacio público, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a hacer una plaza? ¿Para qué el mercado va a hacer una plaza? ¿No? Porque no sería de ningún modo rentable. Sí, tiene que aparecer el Estado, ¿no? Ofreciendo espacios públicos para que la ciudadanía tenga ratos de ocio, ratos de esparcimiento, etcétera. Por ejemplo, el mercado no se encarga de abordar las desigualdades. ¿Se entiende? Es decir, las desigualdades que genera el propio funcionamiento de la sociedad. Entonces aparece el Estado intentando en mayor o en menor medida trabajar sobre las desigualdades. Y para ello cobra impuestos. ¿Impuestos para qué? De algún modo que sean impuestos que sean distribuidores de la riqueza nacional, y también impuestos que de algún modo el Estado se haga de recursos para brindar servicios a aquellos que no pueden pagar y transferir dinero para aquellos sectores más vulnerables y que no tienen. Esas son las fallas del mercado. Es decir, por eso, y ahí en esos parámetros es que está la discusión entre aquellos que promueven un Estado benefactor, un Estado de bienestar, que es un Estado muy presente en la sociedad y que está muy activo, pero que es muy costoso porque precisa recursos para todo lo que acabo de decir, es decir, tener servicios públicos de calidad, educación de calidad, ser un prestador de salud de alto nivel, tener espacios públicos acordes, es decir, todas las tareas que tiene que hacer el Estado. Brindar educación, ¿no? Brindar educación, promover la cultura, en fin, es decir, un Estado muy presente, un Estado de bienestar que asegure el bienestar de la comunidad en su conjunto. Está esa posición, y si nos empezamos a correr más hacia posiciones más liberales, vamos a encontrar que el Estado empieza a menguar en sus funciones y le deja más librado al mercado funciones o distribución de la riqueza. ¿Se entiende? Sí. Y en ese ir y venir es que se encuentra el famoso péndulo entre izquierda y derecha. ¿Sí? Obviamente eso ha cambiado muchísimo en la actualidad y podemos encontrar como varios péndulos flotando, ¿no? Sí, porque claro. hemos encontrado por ahí posiciones que a priori parecen ser de izquierda, pero también siendo muy liberales, y posiciones que a priori empiezan siendo como con una visión más de derechas o más liberales y terminan luego siendo muy interventores de la economía. Claro, porque entre otras cosas, los ejes desde la perspectiva de la filosofía política no solo son izquierda y derecha en esa mirada, sino también que miradas más conservadores, más liberales en cuanto a los derechos, y verdad, y ahí encontramos otros cruces diversos que complejizan y yo digo enriquecen la cosa, ¿no? Totalmente. Pero ese péndulo que comentaba, que es desde la mayor intervención hasta el mayor liberalismo, que es lo que mencionabas, Alejandro, que desde los 90 a esta parte se llama como el neoliberalismo, tiene un límite, que es si uno corre el péndulo bien hacia esa derecha y encuentra posiciones neoliberales y que entiende que la economía o el Estado debe ser reducido a la mínima expresión, y podría llegar a aceptar que el mercado tiene algunas fallas y estarían dispuestos a intervenirlas, por ejemplo, con el tema de la seguridad o el tema de la administración de la justicia, etcétera. Hay una línea que no traspasan, que es en nombre de la libertad, el liberalismo atiende determinados dilemas morales. Son los límites morales, es de lo que hablabas más temprano. Son los límites morales del mercado, que los ha expuesto muy bien, por ejemplo, Jean Tirole, que es el Premio Nobel en Economía, en su obra La economía del bien común, que es un libro del 2014, si mal no recuerdo, que de algún modo expone esto muy, muy concreto, ¿no? Cuando
en el nombre de la libertad salteamos algunos dilemas que son algunos dilemas morales. Por ejemplo, vamos a ver algunas frases que creo que de Milei que dejan de entrever este enfoque. Obviamente, del dicho al hecho hay un trecho, como bien popularmente se conoce, y esto no quiere decir que vaya a suceder en la realidad si mañana estamos frente a un hipotético escenario de victoria de Milei del gobierno. Porque en el transcurso desde acá a octubre y a diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno argentino, va a haber mucha dilución de muchos temas porque hay que ganar la elección, ¿se entiende? Sí, claro. Veamos. Estoy en contra de todos los impuestos. El impuesto es un robo que se paga de manera violenta. Entonces, aquí lo que nos está dejando entrever el candidato es un poco lo que yo les planteaba hace un rato. El Estado se hace de los impuestos como un instrumento de redistribución de la riqueza nacional para, por un lado, financiar servicios públicos y atender a ciertos sectores que no tienen recursos, o directamente transferir recursos de un sector que tiene capacidad contributiva a otros sectores que no la están teniendo. Por tanto, acá estamos viendo esta concepción de la política fiscal o la política de impuestos como un robo. ¿Se entiende? Claro. Por tanto, esa función del Estado que podríamos considerar como un distribuidor de riqueza, él obviamente no la está percibiendo. Claro. Me estás quitando algo que yo genuinamente generé, por lo tanto me pertenece. Exacto. Y el Estado me lo está robando. Acto seguido dice, yo considero al Estado como un enemigo. Sí. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas. En este caso sería del Estado. Es decir, esa concepción que él tiene de la libertad, lo que dice es, bueno, librémonos del Estado, ¿no? Porque el Estado es el gran opresor de la sociedad. Y de hecho, si han trascendido hoy algunos videos vinculados a cuál sería su reestructura ministerial. Hoy en Argentina hay unos 18 ministerios. Él plantea reducirlos a 8. Eliminaría el Ministerio de Educación, eliminaría el Ministerio de Innovación y Tecnología, eliminaría el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social. En fin, se quedaría con algunos ministerios puntuales, como el de Economía, como el de Relaciones Exteriores, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia. Es decir, vemos en la propuesta ministerial que hace el candidato Milei una acotación muy delimitada del accionar del Estado a simplemente ser un actor que imparta justicia, orden y vínculos con el exterior. Pero desde ese lugar yo podría, así, si caigo como un paracaidista que no conozco nada ni he leído nada, decir, luce como una posición liberal, bastante extrema, si querés, en la jerga nuestra, aplicaría bastante con el concepto neoliberal, el Estado llevado a su mínima expresión. Pero ¿en qué lugar lo de Milei, digamos, como que se corre aún de ese límite? En esta frase, por ejemplo, hay 7.500 personas sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien. Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema. Claro. Lo que está planteando en el fondo es que si hay una demanda de órganos, de hígados, de órganos vitales, hay demanda de órganos vitales porque te está faltando, porque hay una persona que lamentablemente tiene una enfermedad que precisa ser trasplantado o trasplantada, por tanto tiene una demanda de órganos. Hay quienes podrían ofrecer esos órganos, estos son temas delicados obviamente, sí. ¿no? Pero hay quienes podrían ofrecer esos órganos a cambio de dinero. Es decir, riñones, por ejemplo. Entonces, si la demanda y la oferta se encuentran en un punto, ¿por qué el Estado va a evitar que esas dos partes lleguen a un acuerdo? Claro. Y es ahí cuando es en esos escenarios cuando en pro del valor de la libertad justifica o se empiezan a justificar vínculos absolutamente desiguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente no hay nadie, sería una generalidad muy amplia y abarcativa, digamos que la amplia mayoría no estaría dispuesto a someterse a un trasplante para vender un órgano propio.
si no precisara dinero. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente... Eso en esa punta, ¿no? Yo doy mi riñón porque en realidad necesito la guita. Necesito la plata. Ahora, entonces, obviamente estás mostrando... Pero el que puede acceder a eso es el que puede pagar el riñón. Exacto. También. Entonces, lo que estaríamos generando es un mercado de trasplantes donde se ve muy beneficiado quienes pueden pagar y quienes pueden comprar, y de algún modo terminarían abusando de quienes tienen una posición muy vulnerable en la sociedad y están dispuestos a vender sus órganos. Por eso aparece el Estado regulando estas situaciones, para evitar los abusos morales de las reglas de mercado. Pero de verdad que esa mirada, y repito que estoy haciendo grandes esfuerzos de apartarme de mi ley, incluso digamos como una forma de honestidad. No, porque las posiciones liberales o neoliberales llegan hasta ahí. Pero digo, hay otra corriente, olvídate de Milei, pre-Milei, en parte del mundo, que sostengan esas cosas. Claro, qué horrible que no podamos comprar un riñón. Estas posiciones... hay un libro de Michael Sandel, que es un filósofo y un profesor norteamericano, que si mal no recuerdo el nombre es Lo que el dinero no puede comprar, que plantea todos estos dilemas morales a la hora de desarrollar una sociedad, ¿no? Es decir, y de convivir en sociedad. Las ideas libertarias tomaron impulso en la segunda mitad del siglo XX, es decir, digamos, no las inventó Milei, vienen de más atrás, ¿no? Ahí en ese libro... Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Lo que el dinero no puede comprar. Michael Sandel. Sí, que también tiene La tiranía del mérito, que es otro de los libros que son muy recomendables de él, que también habla de todo lo que es el dilema meritocrático en las sociedades actuales, ¿no? Pero por eso decimos, son corrientes que el liberalismo marca su límite, ¿no? Porque si mal no recuerdo, no hay países que hayan habilitado, por ejemplo, este tipo de cosas, o que en pro de la libertad y en pro del mercado... Bueno, te me anticipaste una pregunta. ¿En algún lugar hay alguna experiencia humana? No, hay sobre corrientes, la tierra hay corrientes políticas en varios países, pero no han logrado... Gestión de gobierno. Y que hayan logrado, que yo recuerde, ¿no? Implementar este tipo de cosas. O mismo también, por ejemplo, el alquiler de vientres. Son ese tipo de dilemas morales donde la demanda y la oferta y la demanda se encuentran, pero se encuentran en una situación muy desigual, donde obviamente hay una posición de vulnerabilidad tan grande que... Claro. Que habría que de algún modo regular. La posición libertaria, ojo que hay quienes dicen que Milei no es libertario, ¿no? También estamos hablando de, ¿no? Que pero él se entiende que sí. La posición libertaria dice que obviamente es una corriente que defiende muchísimo la propiedad, y la propiedad privada, y la propiedad individual. Y la primera propiedad individual que tiene el ser humano es el cuerpo. Su propio cuerpo, claro. Y a partir de esa concepción, en una sociedad de mercado, donde el mercado es el que asigna el valor y los recursos, perfectamente el cuerpo es transable. Acá me parece interesante hacer un puntito, ya estamos en el último tramo, así que lo siento mucho, Marcos, pero no habrá que esperar el 6º aniversario de Civil Soto para que vuelvas a poner la mañana en camino. Ya andás sabiéndolo. Porque quiero decir lo siguiente: a propósito del cuerpo y el derecho que los ciudadanos tenemos sobre nuestro cuerpo, también hubo un debate relativamente cercano en el tiempo aquí en Uruguay, pero desde otra lógica, la lógica de la agenda de derechos, la lógica incluso que se atraviesa con la mirada feminista, que tiene que ver con la despenalización del aborto, ¿no es cierto? Y corrientes más conservadoras desde lo moral, con fuerte presión de lo presión en el buen sentido, es decir, intervención de la mirada religiosa, sostenían: eso es decidir sobre el cuerpo, decidiendo incluso sobre una posible vida, que ya es vida, bueno, en fin, el debate que todos conocemos, sobre el cual no quiero intervenir ahora. Pero me parece muy interesante cómo alguien puede usar esas dos lógicas
para emparentarlas, ¿verdad? Mientras Milei dice, bueno, uno es dueño de su cuerpo y si quiero vendo mi riñón, del mismo modo que si quiero interrumpo el embarazo. Cuando en realidad las lógicas que habilitan una u otra práctica nacen de concepciones, ya no diría distintas, sino antagónicas en alguna medida, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que apunto? Sí. Porque de pronto alguien dice un liberal conservador, digamos, representado en lo que históricamente Uruguay, lo digo con mucha paz, sin ningún adjetivo, ¿no? Representado con lo que puede ser como el pensamiento, que si querés más históricamente más cercano al herrerismo, decir, pero como ustedes están en contra de mi ley, pero bien que estuvieron a favor de la despenalización del aborto en el argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo, ¿no? Sí, a ver, no, en Uruguay no ha habido posiciones, al menos que yo haya visto o escuchado, posiciones libertarias que vayan hasta a este nivel de digamos, esa transgresión de los límites morales que hablábamos hace un rato, ¿no? Pero sí hay posiciones liberales que reivindican la despenalización del aborto, de hecho es ley en nuestro país, e incluso posiciones liberales que promueven, como el vallismo en Uruguay históricamente, por ejemplo, la eutanasia, ¿verdad? Y la otra mirada conservadora se opone a eso, en el sentido que vos no sos dueño de disponer de ese lugar. Milei seguramente de ese lugar diría, ¿cómo no? Él tiene derecho a... Sí, sin querer entrometerme en temas que exceden lo económico, digamos, Milei, en esta aparente contradicción que mencionas, Alejandro, él está en contra del aborto. Y lo han mencionado públicamente. Pero a eso voy, ¿no luce como una inmensa contradicción de alguien que diga, estoy dispuesto a dar mi órgano? Sí, porque entiende que en realidad, si bien tu primer propiedad es tu cuerpo, en caso de un embarazo ya hay otro cuerpo, digamos, que no está decidido. En fin, digamos, sí. No, es como una... Lo que quiero decir es que esa posición libertaria en realidad luce en muchos aspectos como hiperconservadora. Sí. Si querés correr por mi cuenta eso. Está bien, sí, asociada a ese tipo de visiones. Sí, porque bueno, todas las posiciones en algún punto entran en contradicción, porque no hay un pensamiento puro. Y bueno, puede encontrar o pueden visualizarse ese tipo de contradicciones. Pasando raya, porque el tiempo nos apura. Exacto. La bajada a tierra de esto es una propuesta de Milei en el enfoque económico de una reducción muy fuerte del Estado, como un Estado, desmontar lo que llamamos el Estado benefactor, etcétera, reducirlo a la mínima expresión, incluso reducir la función monetaria del Estado, que es lo que hablábamos en la primera parte del programa, eliminando el Banco Central. ¿Sí? O sea, una de las propuestas bandera de Milei para pulverizar la inflación en Argentina es dejémonos de tener nuestra propia moneda, dolaricemos, adoptemos la moneda norteamericana y eliminemos el Banco Central. Es decir, es una medida de extremo y es una medida fuerte, que hay muy pocos experimentos en el mundo que lo han hecho, en el caso de Ecuador o Panamá. ¿Y Argentina con la convertibilidad no se arrimó a esa idea un poco? Argentina con la convertibilidad se arrimó, lo hizo por ley, y por cada peso que circulaba tenía que haber un dólar guardado en el Banco Central. Pero no renunció a tener su moneda. Claro. Y de hecho fue una de las salidas a la crisis en su momento, fue la devaluación que hubo para que retomaran los niveles de competitividad, que Argentina pudiera competir en el mundo, y que fue lo que la puso, digamos, con un nivel de competitividad razonable en los primeros años del kirchnerismo. Claro. ¿Sí? En el primer periodo de Néstor Kirchner, y ahí en unos primeros años del gobierno de Cristina. Entonces, la renuncia a tener política monetaria es una renuncia muy fuerte. Pasas a depender de políticas de otro país, en este caso Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el ambiente monetario. Es verdad que puede ser eficiente para anclar la inflación, porque ya no habría forma de imprimir billetes, entonces no habría inflación monetaria. Y esto lograría estabilizar un poco la economía o el sistema de precios. Ecuador, convengamos que vive esa realidad ya hace décadas, ¿no es cierto? Sí, si mal no recuerdo, hace 2 décadas, creo que fue a principios de los 2000. Sí, a principios de este siglo, sí. A principios de los 2000. Digo porque Ecuador ha sido gobernado por derechas y por izquierdas, sí. y eso se ha mantenido. Se ha mantenido. Eso no ha asegurado ni crecimiento,
ni mejor gestión de gobierno, ni mejor asignación de recursos, ni mayor desarrollo. Eso no lo ha logrado el sistema monetario, pero lo que sí ha logrado, y esto está verificado en la práctica o en la realidad, es mayor estabilidad de precios. Y efectivamente la inflación, por lo menos a Ecuador, no ha vuelto, y por eso, o quizás seguramente, la sociedad le tenga cierto cariño a ese tipo de medidas, claro, luego de verificadas, ¿no? Sí, claro. Recordemos que en Argentina el famoso 1-1, cuando De la Rúa gana las elecciones en el año 99, fue una de las banderas de electorales, en su plataforma electoral, sostener el 1-1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente en Argentina no quería volver a la hiperinflación y visualizaba la convertibilidad, claro, como esa bandera o esa medida que los había salvado de que la inflación le licuara los salarios. Sí, la reelección de Menem, que fue aplastante, estaba sobre... Yo recuerdo Tinelli, que le preguntaba qué van a votar, y dice, yo no sé, pero yo lo que quiero es el 1-1, la convertibilidad. O sea, era Menem, ¿no? En aquel momento. ¿Por qué? Porque la inflación en estos niveles, y vamos a ver ahora en los próximos meses una aceleración de la inflación en Argentina, aún mayor a la que ya tenemos. Claro. Por la medida de... Exacto, porque esto va a implicar una inflación rebote ya en el corto plazo. Lo que vamos a tener, bueno, es un poco eso, ¿no? Es que la gente percibe que el sistema de precios se destroza, no hay referencias, y los salarios no alcanzan. Bien, para terminar, y a modo de grajea, tirámelo, para que es una cosa que a mí me fascina como tema de estudio, ¿no? Si hablamos de desigualdades, la gran paradoja es que algunos entienden que esas desigualdades son explicadas, aumentadas y estimuladas por el propio Estado, según la mirada más liberal, ¿no? Y la mirada más, digamos, de izquierda, tiene que ver con la propia esencia del funcionamiento de la economía de mercado, ¿no? Pero a mí me gustaría, en esas personas que son capaces de decir, bueno, loco, si yo tengo un riñón y yo tengo dos y puedo vivir con uno y me hace falta dinero y por lo tanto y hay un requerimiento del mercado de que yo pueda venderlo, el riñón o lo que fuere, ¿no? ¿Hay alguna explicación que diga por qué algunos tienen tantísimo, muy pocos, y tantísimos tienen la nada mismo? Es decir, no, esos, los que levantan la bandera del liberalismo, no le encuentran una explicación a por qué existe la desigualdad. ¿Es solo por talentos y virtudes, como dice la Constitución de nuestro país? Si tenés menos es porque algo mal habrás hecho. Digamos, ¿es desde ese lugar que le encuentra la explicación a las desigualdades? Sí, son procesos históricos. Hay una concepción que entiende que hay desigualdad porque tu esfuerzo no alcanza, digamos, y no tenés los méritos como para hacerte de mayores recursos dentro de la sociedad. Y allí, bueno, está toda la teoría meritocrática que dice que la persona que se esfuerza, que trabaja, que va, que viene, no sé qué, que avanza, que estudia, que se prepara, va a conseguir, ¿no?, progresar en la vida y va a conseguir mayores recursos y se va a apropiar de una parte relevante de la riqueza nacional. Después en la práctica encontramos muchas fallas a eso. Y mucha gente se frustra, porque la gente que está escuchando del otro lado, que hoy se levantó a las 5 de la mañana a tomarse el ómnibus y que no sé qué, que tiene una vida muy sacrificada, dirá, o sea, ¿qué esfuerzo hace? Yo me sacrifico, me esfuerzo y me rompo el lomo trabajando, y eso a mí no me pasa. Entonces, es verdad que en la práctica esa visión meritocrática ha encontrado sus fallas. Y como ha encontrado sus fallas, algunas visiones de gestión del Estado dicen, bueno, que aparezca el Estado para intentar compensar esas diferencias del punto de partida, porque todos partimos de puntos distintos en esta carrera que es la vida. Quienes han logrado tener una constitución ordenada de su familia y con ingresos permanentes y con asegurado su educación y con una infancia con una alimentación acorde y con un desarrollo estimulado, etcétera, salen de un punto que es muy distinto, de un punto de partida, cuando tienen que salir a correr, de un punto muy distinto que aquel que vivió en una situación muy, muy vulnerable, en un contexto muy crítico, rodeado de
determinadas características tristes para el desarrollo de la infancia. Y eso en parte termina condenando el desarrollo. Entonces los puntos de partida son muy distintos. Entonces allí hay quienes dicen, bueno, que aparezca de algún modo el Estado intentando compensar esos puntos de partida diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado falla, Alejandro? Es decir, ¿qué pasa cuando en la aplicación de intentar compensar esos puntos de partida, el Estado falla? Claro. Y por ahí asigna recursos sin obtener resultados medibles de impacto. Y cuando la sociedad empieza a visualizar que esas prácticas en realidad lo que están generando, entre comillas, son personas que terminás desalentando el trabajo porque hay una asistencia financiera por parte del Estado, entonces ¿para qué voy a trabajar?, etcétera. Entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer las otras, o se empiezan a fortalecer posiciones que digan, no, vamos a cortar un poquito esto porque yo estoy trabajando, yo me preparo, yo estudio, yo me esfuerzo, y por qué mi trabajo, mi estudio, mi esfuerzo tiene que estar financiando a un Estado para que aplique planes que no son efectivos. Sí, que no solo no solucionan, sino que a veces hasta agravan los problemas. Exactamente. Entonces, a veces nos encontramos o nos enfrentamos a falsos dilemas, o que llamamos falsos dilemas. Entendemos que, se empieza a nutrir esa corriente libertaria. Muchísimos jóvenes hoy, el voto Milei, muchísimos jóvenes, aquellos jóvenes que por ahí ese espíritu más contestatario, rebelde, lo canalizaba a la izquierda en otros momentos de la historia, lo está canalizando Milei, con un fuerte discurso individualista. Claro. Y entender esto por eso siempre yo comentaba el otro día que en realidad Javier Milei es un producto, es una consecuencia de años, ¿no?, que han gestado o que han generado el caldo de cultivo para que aparezcan figuras y posiciones al estilo de Milei. Naturalmente. Y ese caldo de cultivo que llamamos, es el fracaso continuo de políticas públicas que de algún modo hagan que el desarrollo humano de la sociedad sea una realidad. Cuando nos enfrentamos a una economía que tiene el 40% de pobreza, cuando tiene más del 100% de inflación y por tanto los asalariados ven licuados sus ingresos, etcétera, estamos hablando de que evidentemente ese sistema, ese modelo ha fracasado. Y además cuando la oposición a ese gobierno no puede sentirse que puede sacar la pata del lazo porque de alguna manera fue... no digo originaria porque nada empieza en un gobierno, de verdad, pero de alguna manera responsable de que otra vez el Fondo Monetario, el endeudamiento, que vino con el discurso de que yo la inflación la arreglo en media hora y no solo no se arregló, sino que se empeoró, no a estos niveles, pero se empeoró al fin, y por eso una tercera opción, como esta Milei, luce como ajena a Exactamente. a esos vericuetos, entonces es complicado. Te despido, te agradezco millones, Marcos, y en todo caso me vienen más ganas, gracias a tus propios comentarios, que han sido tan buenos y por lo tanto nos quedamos todos con nuevas preguntas más que con nuevas respuestas, y está bien que así sea. Sería interesante, Marcos, que desde la perspectiva estrictamente económica, ¿cuáles serían las diferencias que plantea? Por un lado, Milei, que ya las vimos, pero por otro lado, Juntos por el Cambio y Patricia en general, ¿verdad? ¿Qué representan desde el punto de vista económico? Y después una más difícil todavía, ¿qué representa Massa y el peronismo, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, que algunas cosas lucen hasta incluso contradictorias en su propia interna, ¿no? De pronto lo veo más temprano que tarde, ¿sí? Claro que sí. Hasta octubre tenemos tiempo. Gracias otra vez. Hasta pronto.